Lo primero que os tengo que decir es que aprovechéis un momento que es complicado. Decía la profesora Mabel, jefa de departamento de lengua castellana, que hay que tocarlo. Es muy fácil presentar a la persona que tenemos aquí. El doctor José Manuel Blecua, simplemente director de la Real Academia Española. Ese diccionario que tecleáis rápidamente cuando queréis saber un significado. Si tuvieran, no vamos a colocar, el fútbol nos acostumbra a colocar a las cosas por primero, segundo y tercero. No vamos a decir que es el primera autoridad en lengua castellana, porque hay muchas, pero desde luego el director de la Real Academia Española es una voz, es una autoridad en el idioma español en todo el mundo, trabajando con las academias de la lengua española, sobre todo de Latinoamérica, que es lo que está haciendo aquí estos días, presentando la edición número 23 del diccionario de la RAE. Un poco de su vida, que nos lo presentará el consejero cultural, decir, sobre todo aquí, a mí me interesa decir que es profesor. Profesor hasta el año 70 de educación secundaria, es decir, alumnos de vuestra edad, fue durante casi 10 años, ¿no? Profesor de lengua castellana y literatura, pues como es Mabel o como es Isabel, y terminó también como profesor de lengua en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y yo, para terminar ya y darle la palabra a nuestro consejero cultural, agradeciéndole también la presencia del agregado, dos palabras que quiero deciros a vosotros para que aprovechéis la conferencia de Blecua. Cada vez escribe más, vosotros escribís más que cualquier generación. Seguramente ahora pararéis una hora de escribir, pero después empezaréis a escribir SMS o el más moderno, que es el WhatsApp. Pero pese a que cada vez escribís más, cada vez se comprende menos. Es decir, no siempre escribir más va asociado a escribir menos. Y también, de cara sobre todo a los alumnos de este centro, una vez le preguntaron algo muy difícil, que es 3 nombres de personas que hablaran muy bien castellano, que a él le gustaran mucho, y dijo José Luis San Pedro, el expresidente Felipe González y nuestro escritor Álvaro Mutis, fallecido en 2013, colombiano, como las 3 personas que dominaban el discurso oral en lengua castellana. Realmente la presencia de hoy yo creo que bien vale la pena que estéis todos aquí, que haya un lleno absoluto en este salón. Y bueno, como ha dicho el rector, don José Manuel Blecua está hoy aquí en Colombia porque ha iniciado una gira por varios países iberoamericanos para presentar la nueva edición, la 23ª edición del diccionario de la Academia, del diccionario de la lengua española. Y bueno, no sé si es casualidad, pero el primer país que visita es Colombia, es Bogotá, por lo cual podemos estar muy satisfechos. Ayer por la tarde llevó a cabo la presentación oficial del diccionario en la Academia Colombiana de la Lengua, y pues esta mañana nos honra con su presencia aquí en el Centro Cultural y Educativo Reyes Católicos. Y bueno, pues él os hablará de la importancia del diccionario, pues una lengua que, como sabéis, compartimos casi 500 millones de personas, que es la lengua oficial en 21 estados del planeta, y que desde luego pues es un patrimonio muy importante desde el punto de vista cultural, intelectual e incluso también económico. Y aunque yo creo que él es una persona que no le gustan que hable mucho de sus honores o de su merecimiento, pues me gustaría brevemente decir algunos datos, algunas pinceladas de su gran currículum vitae, de todos los cargos que ha ido ejerciendo a lo largo de su vida. Bueno, don José Manuel Blecua nació en Zaragoza y es director de la Real Academia Española de la Lengua desde el año 2010. Es doctor en Filología Románica y catedrático de Lengua Española. Y también ha dado clases en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde fue vicerrector. Ha sido profesor en numerosas instituciones, en el Ohio State University, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, y también en los cursos de verano para extranjeros de la Universidad de Zaragoza de Jaca, y colaborador también de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es un pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías al estudio de la lengua española. Ha sido director de Cooperación Internacional y director académico del Instituto Cervantes entre 1994 y 1995 y presidente de la Comisión Estatal para la conmemoración del 4º centenario de la primera parte del Quijote en el año 2004, especialista en lexicografía e historiografía lingüística,
y bueno, ha recibido numerosos galardones, como por ejemplo pues la distinción Jaume Vicent Vives al mérito docente otorgado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, el Premio Atlántida, la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza, y este año, en enero del 2014, ha sido distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, y también en marzo presidió el primer premio bienal de novela Mario Vargas Llosa. Y en fin, más recientemente, el 17 de octubre pasado, pues pronunció un discurso en la sesión del tercer centenario de la Academia Española de la Lengua, precisamente para presentar de manera oficial la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Queridísimos alumnos, para mí es un auténtico honor y no es un compromiso volver a las aulas de enseñanza de los alumnos anteriores a la universidad. Para mí fue una experiencia realmente atractiva, y yo creo que lo único que he hecho bien en mi vida ha sido ser profesor de enseñanza secundaria. Pues después me ha tocado en la vida hacer otras cosas que las he hecho mucho peor y quizá con menos ganas. Yo les quería explicar a ustedes, yo pertenezco a una generación que a los alumnos los tratábamos de usted, y que eso debe ser extrañísimo en estos momentos, pero ya me perdonarán, son muchos años de hábito. Entonces, yo pertenezco a esa generación en que los niños que llegaban, los alumnos que llegaban, estaban en una preescolar como vosotros en el instituto, y pasaban luego a los 10 años el ingreso de bachillerato, y estaban hasta los 17. Sí, he tenido alumnos desde los 8 años he pasado hasta el doctorado el mismo año, además. Una experiencia realmente asombrosa. Bueno, les quiero decir, en primer lugar, que procuraré ser lo más claro posible. Explicaré ahora en qué va a consistir la clasecilla, y ustedes al final se reservan, ahora apuntan todas las preguntas que quieran y luego me las dicen. Y luego hablamos todo lo que ustedes necesiten y aclaramos todos los puntos que queden. Dividiré la clase en dos partes. Una primera parte explicaré cómo nace el diccionario y cómo nace la academia, porque es una historia conjunta. Y la segunda parte les contaré un poco los secretos de cómo se ha hecho este diccionario. No lo que sabe todo el mundo, sino lo que no sabe todo el mundo, para que luego lo puedan ustedes ir contando por sus casas y a los amigos. Vamos a ver. La primera parte, la academia nace con la Ilustración. La academia procede de un noble que había nacido por casualidad en Navarra, que era el marqués de Villena, don Juan Manuel Fernández Pacheco, que era un hombre de una familia muy adinerada. Su padre era el virrey de Navarra. Tenían una biblioteca magnífica procedente de un cura, de un obispo de Cuenca. Entonces, Pacheco Villena se quedó huérfano a los 5 años. Y este hombre pues fue educado por el tío de obispo de Cuenca, que tenía como les digo, una magnífica biblioteca que luego hereda. Villena es un diplomático, es un militar que habla muy bien italiano, que habla francés, que conoce las lenguas clásicas, que está preso 10 años en las guerras europeas, y que cuando llega a España se suma al grupo de ilustrados del rey Felipe V. Villena se da cuenta de que España, frente a Italia, que tenía un diccionario magnífico desde 1612, de Francia, que tenía un diccionario también de la Academia Francesa de finales del siglo XVII, se encuentra que España no tenía un diccionario. El último diccionario se había publicado en 1611 y era un fantástico diccionario, el Tesoro de Covarrubias, y no había otro. Tampoco la gramática. Lo que sí que había eran muchas ortografías que habían llevado a que hubiera 30 o 40 sistemas ortográficos diferentes. Y ante esta situación, Villena le expone al rey Felipe V, la necesidad de construir un gran diccionario. El día 3 de agosto de 1713, que lo celebramos en la academia, invité a los académicos a un almuerzo para celebrar el día en que se había escrito la carta
al rey. Ese día, en esa carta, se procuraba trazar la línea general que iba a guiar el diccionario y que lo ha guiado hasta hoy. Fíjense, porque la novedad de estos diccionarios que ahora presentamos, esta edición que hace el número 23, es que sigue siendo el mismo diccionario con variantes desde 1726. En 1713 los académicos ya tenían claro lo que iban a hacer. Se reúnen 8 académicos y hacen una lista de las obras que van a vaciar, que van a sacar los ejemplos para hacer el diccionario. Esto no era una idea suya, esta era una idea italiana, procede del famoso diccionario de Florencia de la Crusca, que es un diccionario precioso en que todas las voces importantes de la lengua italiana, del florentino, están documentadas con escritores como Petrarca, Boccaccio, los grandes escritores. Tanto es así que dice el prólogo que si en el diccionario está el martillo es porque hay un verso de Petrarca que habla sobre el martillo. Entonces, esta idea de que habría que pensar en un gran diccionario que estuviera a la altura de los europeos es la que guía a estos hombres. Y fíjense, se conservan todas las actas desde ese día 3 de agosto, sabemos día a día qué hicieron los académicos, que estudiaron, a qué hora se reunieron, si hicieron una sesión nueva, si trataron de una palabra. Y trataron de hacer inmediatamente el primer intento del diccionario. El diccionario iba a partir, como la Crusca, de una lista de autoridades. Pero no todos los artículos tenían que llevar documentación. Porque, por ejemplo, ¿qué les voy a contar? La palabra mesa no tiene por qué estar documentada. La palabra normal dentro de la lengua no hace falta que haya un ejemplo. Fabricaron un diccionario precioso, que ahora ha salido el facsímil. Son 6 tomos, tamaño folio mayor. El primero con papel italiano, es una auténtica hermosura. Y fabricaron esto justo desde el año 13 hasta el año 39. En 23 años, 24, porque luego la impresión les llevó bastante tiempo, habían logrado un diccionario fantástico. Y ahora me detengo en este diccionario un segundo para decirles que el diccionario está en la página web de la Academia. Y ahora quiero hacer la propaganda de la página web, porque creo que es para los jóvenes lo más atractivo que tiene la Academia. La Academia tiene una página que ustedes conocen perfectamente, donde el mes pasado hubo 46 millones de entradas en la búsqueda del diccionario. Y allí tienen ustedes el diccionario de autoridades. Pero no solo lo tienen para poderlo leer, sino que está informatizado para que se pueda manejar. Los que sean hábiles en informática pueden manejar el diccionario desde todos los puntos de vista. Y es un juguete absolutamente entretenido, divertido, funciona magníficamente, rapidísimo además. Y está en la página web con el nuevo tesoro de la lengua española, donde están todos los diccionarios españoles desde 1492 de Nebrija hasta hoy. Pueden ustedes manejar todos los diccionarios, también los bilingües, los extranjeros y materiales que se han utilizado hasta hoy dentro del trabajo académico. Por ejemplo, una cosa que es muy divertida y les aconsejo que entren un rato, un día, es el fichero de la Academia. La Academia al principio trabajaba con fichas de papel, con medias cuartillas de papel, donde se escribía a mano, como estas que llevo yo aquí, sin la línea roja. Entonces, los académicos fueron dejando 12 millones y medio de fichas. Y esas 12 millones de fichas están digitalizadas y están a su disposición. Entonces ustedes pueden consultarlas todas en su casa y ver con lo que hicieron durante 300 años los académicos, porque al final ya están las fotocopias.
El día que descubrieron los académicos que existía la fotocopiadora, yo lo recuerdo porque me lo dijo mi profesor, me dijo, no te puedes imaginar lo que hemos resuelto. Se había inventado la fotocopiadora, ya no había que copiar las fichas. Se podía simplemente copiar el texto y subrayar la palabra. Esto supuso una ventaja enorme porque había muchas equivocaciones que se corregían automáticamente. Pero además, que es una diversión, claro, tenemos toda la gramática, la ortografía, el diccionario panhispánico de dudas y ahora se están terminando el nuevo diccionario para las aplicaciones de teléfonos móviles y de tabletas y de todas estas cuestiones. Como les digo, tenemos además un Twitter para que ustedes pregunten lo que quieran, con 680.000 seguidores. Y está abierto a todo el mundo y a todas las horas. Es quizá el triunfo mayor que hemos conseguido en poco tiempo. Bueno, pues, ¿cómo era este diccionario de autoridades? Este diccionario de autoridades partía del lema que la Academia había creado y que está todavía en los libros. El lema era un crisol y ponía limpia, fija y da esplendor. Ese crisol venía de todas las técnicas de la investigación de la minería americana. Claro, que era cuando los metales se trataban y lo que se trata es de tratar de conseguir que las palabras se limpien, igual que los metales se separaban. Esos procesos, por eso hay un crisol. Lo que pasa es que a la larga los crisoles de la Academia son muy distintos, según la época, los dibujantes, todos tienen un común, que tienen la llama. El crisol estaba en la portada de la Academia, en un grabado de Palomino, que era un famoso dibujante de la época, y había un mercurio enorme que con la mano llevaba un diccionario que se lo entregaba al rey, que estaba en una cartela. Los académicos no les gustaba nada eso de que el rey estuviera retratado y Mercurio fuera. ¿Cómo era posible que un retrato acogiera un diccionario? Pero al final se lo tuvieron que tragar. Y hay un crisol y hay dos símbolos que piensen ustedes que estos son los dos ejes que rigen el diccionario de la Academia hasta hoy. Un eje primero, que hay muchos libros nuevos puestos en un montoncito, y esto quiere decir, porque el acta de ese día cuenta qué es lo que quiere decir el grabado, si no, no lo sabríamos, claro. Quiere decir que la Academia trabaja con bibliografía nueva y antigua. Es decir, que tiene el mismo valor la bibliografía antigua que la bibliografía nueva. Es decir, que se mantiene en los dos ejes de la bibliografía que hoy supone la filología, el trabajo filológico. Por una parte, los manuscritos, los textos medievales; por otra parte, la informática, todas estas cuestiones modernas. Y luego hay tres figuras femeninas. Fíjense que estas tres figuras femeninas van a traer el otro secreto del diccionario. Estas tres figuras femeninas son la gramática, la poética y la retórica, que son la formación humanista que tenían estos hombres, que tenía el propio Marqués de Villena. Había varios jesuitas entre los académicos iniciales. Los jesuitas tenían la Ratio Studiorum, un plan de estudios donde el estudio de la gramática, el estudio de la poética y el estudio de la retórica era fundamental. Y como en los textos de Erasmo o de Vives, lo que se trataba es de examinar las palabras, de medir las palabras. Era una técnica muy del XVI. No es una técnica revolucionaria, sino pertenece a los volúmenes. Y entonces los académicos dicen en el prólogo, porque el diccionario tiene unos prólogos extensísimos, casi pensaron en publicar un libro con los prólogos, pero luego pensaron que tenían que estar dentro, discutieron mucho, se pelearon por unas pruebas de un prólogo y al final deciden poner todos los prólogos juntos. Y ese diccionario fue un exitazo, pero se vendieron muchos ejemplares, pero era carísimo. 6 tomos,
que además vendían sin encuadernar, todo el mundo se lo tenía que encuadernar él, el propietario nuevo. Entonces decidieron en 1780 una revolución, que es de donde nace este diccionario de ayer. Y decidieron hacer lo que los académicos llamaban el diccionario chico. El diccionario chico es el actual, el de los 2 tomos, imagínense, esto era el chico, porque el grande era el otro, el de los 6. Y decidieron hacerlo de una manera muy simple. Se reunieron 6 académicos, les dieron un voto de confianza, quitaron las autoridades, las citas de los clásicos, y construyeron un diccionario exactamente igual como el que es actualmente. Y así, durante muchos años, cada 8, cada 10 años, se iba haciendo un diccionario. Se iba haciendo un diccionario que tenía más o menos éxito, más o menos calidad y que dependía un poco de la época, de los redactores, de los académicos. El primer diccionario tenía 40.000 palabras, el último tiene 93.000. Es decir, lo que se ha producido es un crecimiento del diccionario. Un crecimiento del diccionario enorme. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuál es la última palabra que ha entrado en el diccionario? Porque las palabras sabemos cuándo entran y cuándo salen. Hay un programa informático que permite saber cuándo entran. Ustedes hacen una pregunta al mapa de diccionarios y les dice cómo está. La última palabra que ha entrado en el diccionario es una petición de la Academia de Costa Rica, que es la palabra morista. Morista es el seguidor de un político muy importante en Costa Rica que se llamó Mora. Y entonces, igual que existe de Bolívar bolivariano, de Bello bellista, de Mora existe morista. Y esta es la última palabra. Y aquí me quisiera detener porque es uno de los problemas fundamentales. ¿Cómo se hace el diccionario? Pues ahí los caminos para introducir una palabra son muy, muy diversos. Unas veces una academia pide morista, otras veces es un departamento de una universidad, de química, por ejemplo, dice, qué desastre la definición de tal cosa, hay que cambiarla. Y se reúne una comisión y cambia. Pero a veces la crítica es tan feroz que tuvimos y este es el primer secreto, tuvimos una crítica feroz del Departamento de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona sobre nanotecnología y la unificación de pesas y medidas. El diccionario estaba lejanísimo de lo que había sido la ciencia europea en estos momentos. Era imposible que nosotros supiéramos nanotecnología, que supiéramos lo de la unificación de pesas y medidas, eran cosas importantísimas, definiciones absolutamente disparatadas. Y entonces lo que hicimos fue devolverles el favor al Consejo de Investigaciones Científicas y les encargamos que nos lo hicieran ellos. Y así ha quedado pues magnífico. Lo mismo hemos hecho en algunos otros campos. Hay un campo que estaba muy atrasado, el diccionario, este es otro secreto, que es el de la mecánica del automóvil, de los carros. Para el diccionario la quinta marcha era la más larga que tenía un automóvil, un carro. El volante del coche era absolutamente el del académico del año 32, que había definido las palanquitas internas que manejaban la electricidad del vehículo. Bueno, nos encontramos con que era muy difícil y recurrimos a una asociación de técnicos de ingenieros de la Politécnica de Madrid, 100 y pico ingenieros, que nos han ayudado, porque la idea es que al final los manuales de las casas de coches estén dentro de una cierta unificación técnica, aunque siempre hay una variedad léxica. Nosotros a la palanca del embrague, del cloche, nosotros la llamamos embrague. Los mexicanos le llaman clutch. Aquí es cloche, ¿no? ¿O cloche? Cloche. Bueno, pues esos son los campos. Se había quedado muy anticuado. Y otros caminos, pues son, por ejemplo, una agencia de seguros, pues se preocupa por los seguros de un incendio y plantea la definición de ignífugo.
Ignífugo no es tan fácil de definir como se pueden ustedes imaginar. Todas estas cuestiones técnicas plantean cuestiones luego de complicación legal constantemente. Yo recuerdo que cuando se modificó la Constitución, desde la misma presidencia del Parlamento, el presidente del Parlamento me llamó por teléfono y me preguntó: oye, ¿este régimen de preposiciones está bien hecho? Y estaba mal. Y tuvimos que decirle: presidente, le mandaremos ahora mismo un correo electrónico, un fax, con el informe exacto para que no salga la Constitución con este régimen de preposiciones. Es decir, que los trabajos que hacemos son extraordinariamente diversos, divertidos por una parte, pesados en otra, porque no queda otro remedio. Y existen unas comisiones. La Academia tiene unas comisiones técnicas, pues de economistas, de científicos, de técnicos, de humanistas, y esas comisiones van examinando el vocabulario todos los jueves. Normalmente lo que hay es un grupo de especialistas, un instituto de lexicografía, solo dedicado a esto, que con unas inmensas bases de datos. La Academia tiene 500 millones de palabras en unos discos duros, y entonces puede comprobar cuándo entró una palabra, cuándo salió, qué extensión tiene, qué dispersión, qué frecuencia absoluta, todo este tipo de cosas. Entonces, una vez que se ha planteado la palabra, se manda a todas las academias americanas. Todas las academias americanas contestan, aunque sea una coma. Y así se va construyendo lentamente el diccionario por consenso. A veces no es ningún problema, libro electrónico no ha sido ningún problema, tableta tampoco, pero en cambio cultura sí que trajo muchísimos problemas. Y les quería decir también que, y este es el problema que surge siempre, el diccionario no es una realidad. El diccionario es un modelo que construimos nosotros para dar cuenta de lo que es el léxico fundamental de una lengua. Pero no necesariamente es la realidad de la lengua. Faltan muchas palabras, quizás sobran otras. ¿Cómo se hizo en este caso con los americanismos, por ejemplo? Pues los americanismos, teníamos un diccionario de americanismos del año 2010 que tenía 73.000 americanismos. Se pensó que 73.000 americanismos no caben en el diccionario ni son generales, porque había palabras que solo pertenecían a Honduras, a El Salvador, por ejemplo, muy pequeñas de territorio. Entonces nos reunimos en Guatemala y tomamos unas decisiones, que las palabras tienen que estar, por ejemplo, en 3 países de América. No puede ser que una palabra esté solo en un país de América. Y después, para designar una palabra que es un americanismo puro, pues tiene que estar por lo menos en 14 países. Es decir, se recurrieron a unos modelos muy simplones, pero que facilitaban el trabajo. Y de tal manera que quedaron 19.000 americanismos. En el caso de Colombia, Colombia tiene un número excelente de palabras que aparecen marcadas como de Colombia junto con otros países, claro. En el caso de Colombia hay 1.803 colombianismos en el diccionario nuevo. Anda, ha venido, el diccionario ha venido. Y este diccionario tiene 1.803 colombianismos. ¿De qué naturaleza son los colombianismos? Y ya no se preocupen porque enseguida los dejo para que pregunten. Pertenecen a una naturaleza muy distinta. Hablábamos del cloche de los automóviles. Los alumnos para copiar utilizan una cosa que se llama machete. Pues machete tiene que estar en el diccionario. Lo que nosotros en Madrid llamamos chuleta, que no voy a entrar en detalles porque están los profesores aquí. Hay muchos elementos de la vida cotidiana que tienen que estar en el diccionario,
Esta mañana me preguntaban en televisión si salchipapas, que se había probado la salchipapa. Sí. Está en el diccionario, claro, como está taparrosca, porque tiene que estar. Estas son las palabras normales y corrientes que forman la vida cotidiana. Es decir, en Colombia. Porque parece que lo de salchipapa... Salchipapa es en más países. Es con varios... Sí, porque todo tiene que tener 3 por lo menos. El cloche está muy generalizado, está en Venezuela también. Silencio, por favor. Bueno, y así han resultado los 1803. En realidad, la lengua española, y con referencia a Colombia, no se limita al léxico. Existe la gramática, existen unos usos de ser que no son frecuentes en general en la lengua, existe el voseo, existe la forma costeña tuteante. Recuerden ustedes los textos costeños de García Márquez. A mí me ha citado antes a un gran amigo que es Álvaro Mutis, un gran escritor colombiano. Y a mí me ha contado Álvaro que un día habían llegado a tanta amistad con García Márquez que habían decidido tratarse de usted, porque ya eran tan amigos, que solo podían tratarse de usted. Y precisamente con esto quiero acabar. Quiero decirles que es una lengua que hay que meter en una serie de obras, pero que es imposible delimitar completamente. El otro día en Chile me encontré yo con un término de la televisión y de la radio magnífico, que se lo voy a contar, con eso acabaré, que es el término cebollento. Cebollento es lo que en un programa de televisión, de radio, es lacrimógeno, produce lloro como si fueran cebollas, como si estos seriales, estas novelas, fueran como si fueran capas de cebolla que hacen llorar, son cebollentas. Pues así funciona la lengua. La lengua funciona con una riqueza extraordinaria y estos son los 93.000, pero podrían ser 95.000 y no pasaría nada, o podrían ser 90.000 y no pasaría nada. Con esto lo que les quiero decir es que los primeros que desconfiamos del diccionario somos los académicos, pero también es verdad, porque lo hemos hecho, pero también es verdad que creemos que el diccionario es un tesoro, y es un tesoro que tiene, por ejemplo, pues las soluciones a los problemas ortográficos, que esto es una cuestión realmente importante, también los problemas de la conjugación, de la morfología, sobre todo los irregulares, que tan peligrosos son en una lengua como románica como la nuestra. Y entonces, los superlativos. Lo que les quiero decir que es un instrumento fundamental, y que como además ustedes se han acostumbrado a entrar en el teléfono y a entrar en internet, en el diccionario, pues espero que disfruten. Y ahora les dejo a que pregunten todo lo que quieran. Buenos días, mi nombre es María Antonia y soy de primero de bachillerato. Y la pregunta que quería hacerle es: en la definición de la RAE de matrimonio está unión de hombre y mujer. Y pues ahora que es como un debate mundial y hay mucha controversia con este tema, me gustaría saber si la RAE considera hacer innovaciones, o sea, con los aspectos que hay sociales, y si se pueden tomar medidas como más generalizadas para dar esas, pues, las definiciones de esas palabras. En la época del presidente Rodríguez Zapatero se aprobó una ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es indudable que esto afectaba al diccionario, no solo en la definición de matrimonio, porque ahora verán ustedes que ha afectado a muchísimos, por ejemplo, a marido y a mujer, a suegro y a suegra. Es decir, todo un conjunto de relaciones de parentesco que estaban dominados por esto. Y después había otro problema que surge siempre que las definiciones se mandan a América, y es que las legislaciones son distintas. Hay países que tienen una legislación similar a la de España y otros que no tienen esa legislación.
Entonces se llegó en la segunda acepción. La primera se quedó con contrato, etcétera, la definición tradicional de matrimonio desde el punto de vista jurídico. Y para la segunda, María Antonia se propuso una definición que comienza en determinadas legislaciones, sin cubrir, porque no sabíamos si iba a haber más países, menos países, y que efectivamente luego fue Argentina y fueron algunos países que admitieron este tipo de matrimonio. El otro problema que tuvimos, y este fue muy complejo, es que no querían admitir la definición, la palabra matrimonio, que fuera definido en la palabra matrimonio, sino que este contrato fuera definido en otro sitio. Y esto es otro problema, y esto cada vez que voy a un sitio me lo preguntan. Y ya me he acostumbrado a aguantar a pie firme, porque además yo no tuve ninguna culpa con esta definición. Sí que tuve culpa porque era secretario de la academia ya entonces, pero efectivamente se llegó a este recurso que fue salomónico, que se pensó que habría legislaciones que tendrían y otras no lo tendrían, y entonces se definió así por segunda acepción como una segunda acepción de cualquier palabra. Yo creo que fue una solución buena porque no comprometía ninguno de los sistemas de contratos matrimoniales en los demás países americanos, y esto es lo que está funcionando en estos momentos. Entonces, en esta edición del diccionario, lo que fue complejísimo es la segunda parte de lo que les contaba, no la segunda acepción de matrimonio, sino volver a definir otra vez marido, mujer, suegro, suegra, bueno, todas las relaciones de parentesco que estaban alteradas completamente por la definición de matrimonio 2, de la segunda acepción. Y esto se ha logrado, sí, esto ha sido, la verdad es que ha sido un trabajo de revisión inmenso. Creo que no nos habremos dejado nada, pero nunca puedes saber si no te dejas algo. En las relaciones del léxico, el léxico forma como una especie de estructura, de una estrella. Y entonces tocas una cosa, y antes que todo se hacía a mano, pues se tocaban las cosas y no se daba cuenta uno que se había dejado una definición 300 páginas más allá completamente distinta. Ahora no, porque hay unos programas informáticos de consistencia que buscan que todas las palabras que están en una definición estén definidas correctamente, etcétera, etcétera. Pero entonces no, antes se hacía a mano todo esto. Y esto es lo que hay, María Antonia. No solo es una definición del contrato, sino que es una definición de las relaciones de parentesco dentro de la lengua española, pero en la lengua española que usan los que admiten en sus legislaciones este tipo de relación contractual. Hola, yo soy Diego, de segundo de la ESO. Y... Cállese. Y pues en clase de lengua la profesora nos dijo que habían incluido papichulo sí. en el diccionario. Entonces pues me gustaría preguntar por qué decidieron admitirlo en el diccionario. Hay dos palabras en esta edición que han tenido un éxito extraordinario. Una ha sido amigobio, que me han dicho que también se utiliza en esta zona, que es más que un amigo y menos que un novio, pero que es típico del Río de la Plata. En España no existía. En España existe una expresión que no les voy a decir porque son ustedes muy jóvenes y después lo irán diciendo que se lo he enseñado yo. Y no quiero responsabilidades en su familia. En España no existe amigobio. Papichuli es una formación estupenda. Y aquí viene el problema de la vigencia que les decía antes. Las palabras tienen que tener una documentación. Una documentación que tiene que estar atestiguada en textos, tiene que estar atestiguada en fechas, tiene que estar atestiguada en territorios lingüísticos, en géneros literarios. Es decir, que el programa informático arroja luego unas tartas con colores con todos estos resultados, de manera que son evidentes. Y hay unos que reúnen estas condiciones y otros que no reúnen y que se han quedado en la cola esperando que llegue la próxima edición del diccionario. Esto pasa siempre.
Unos cumplen todo y otros a lo mejor van a desaparecer en la edición siguiente. Papichulo deja de decirse. Nadie nos garantiza que amigobio se siga utilizando. Las palabras no tienen un seguro de vida. Esta vez ha habido que retirar 1.400 palabras al diccionario histórico porque ya no se utilizan. Llevan más de 100 años sin utilizarse. Y todo es así. Lo que hace el diccionario es registrar el uso de una generación. El estado de la lengua, desde el punto de vista léxico, en una generación, que es esta que corresponde a los 15, 14 años que han pasado desde la edición 22 a esto. Soy Nicolás Salcedo y a mí me gustaría saber, pues hay mucha gente que ha estado en desacuerdo con palabras que se han añadido en este diccionario, pues me gustaría saber cuáles usted piensa que han formado más polémica pues en la nueva edición, como qué palabras han sido más polémicas. Uno es el relacionado con determinadas etnias que aparecen en el diccionario con sentidos metafóricos. Y esto lo explicaré ahora porque para unos alumnos esto es fundamental. Entender esto porque forma parte de la estructura del léxico. Y la segunda parte, estas son palabras como judiada, gitanada, este tipo de palabras. El día 7 hay una manifestación de gitanos delante de la puerta de la academia para que se retire una acepción de la palabra gitano. Hemos tenido, en caso de gitanada, la señora defensora del pueblo me ha escrito varias veces pidiéndome, que es una mujer encantadora por otra parte, pidiéndome aclaraciones y nosotros nos hemos negado a tocar absolutamente nada. La segunda parte a la que este se refiere son elementos que nos han aparecido ya varias veces. Hemos tenido una vez en una carga, se hacen cargas electrónicas cada 2 años y medio aproximadamente para que el diccionario se vaya renovando antes de que salga en papel. Y entonces sacamos manga, el tebeo japonés, y estaba mal. Se armó un escándalo en las redes enorme y hubo que modificarlo. Y otra cosa japonesa, ya no me acuerdo cuál. Y ahora lo que está trayendo muchos disgustos, pero que es un problema extraordinariamente complejo. Yo he hablado con la persona que hizo el artículo, que es hacker. Nosotros tenemos hacker hace tiempo ya, no ahora, pero se han dado cuenta ahora. Tenemos hacker definido con una remisión pirata informático. Y ahora salen unos grupos de hackers diciendo que es que no son piratas informáticos, sino lo que ellos hacen son técnicos que lo que hacen es poner a prueba la seguridad de sistemas informáticos. Bueno, sí, es discutible, ¿no? Realmente todo esto es muy complicado, pero ya se dará cuenta usted. Y vamos a lo que es importante, a lo de gitano. Y miren, las lenguas, yo estaba leyendo el otro día un libro de una alumna mía que ha publicado en Alemania sobre la variación léxica, y es un libro que trata de los nombres de los 5 dedos de la mano, simplemente. Un libro de 400 páginas sobre los nombres de los dedos de la mano. Es una maravilla. Bueno, pues lo que se trata en la parte teórica es un tipo de lingüística que ahora está muy de moda, relacionada con el cuerpo humano, los valores metafóricos. Cuando yo le digo a una persona que actúa raramente, te falta un tornillo, se le oyen las ruedecitas a fulanito cuando habla. Bueno, porque es muy lento, porque no termina de funcionar bien. Es comparar el cerebro con una máquina. Bueno, estos son valores metafóricos. Todas las lenguas del mundo tienen estos valores metafóricos. Si yo le digo a una chica, qué guapa estás, qué gitana eres, qué bien lo has hecho esta mañana en el teatro, ese gitana no es despectivo, sino que atractiva. Tiene un valor ponderativo. Y estos valores, pues el otro día en televisión tuve yo un disgusto porque Mariló Montero me trajo una carta de una madre
a propósito de autista. Autista tiene definiciones que además ha hecho un médico de autismo. Bien, eso no hay ningún problema, pero hay un tercero de autista, que es un valor metafórico, que en la vida cotidiana, pues cuando alguien actúa muy raramente, se le dice, fulano es un autista, pero qué barbaridad. Y no es que sea un enfermo, no es que tenga nada, es que es una manera de actuar, es metafórico. Es una imagen que el hablante, en nuestra vida cotidiana estamos hartos de utilizar metáforas. Y entonces esta es la segunda parte. Por una parte están los tecnicismos, como eso de hacker, y por otra parte están los valores metafóricos. Los valores metafóricos están disgustos constantemente, porque esto que yo estoy explicando con toda claridad, con las ruedecitas y le falta un tornillo, este tipo de cosas, pues no crean ustedes que la gente lo entiende, porque no son alumnos. La gente está comprometida con su etnia y quiere que el diccionario refleje exactamente lo que él piensa. Entonces no tiene remedio, porque el diccionario tiene que ser científicamente correcto, pero no políticamente correcto. Porque si el diccionario lo hiciéramos todos a gusto de los demás, pues al final sería un cien pies, no sería un diccionario. Y ahí ahora que las madres de los autistas, pero no puede ser, es que un valor metafórico es un valor metafórico. Lo de los hackers es mucho más complicado, porque yo no tengo fuerza para decir que un hacker es la segunda definición, que pone a prueba técnico, que pone a prueba la seguridad de un sistema informático. Y esto es lo que hay. ¿Satisfecha su pregunta? Mi nombre es Juana, estoy en segundo ESO. Y mi pregunta es, ¿cuál es, en su opinión personal, la palabra más curiosa que han añadido en esta edición? Hay unos mundos realmente muy novedosos, y yo creo que donde está gran parte de la novedad está en la técnica, fundamentalmente en la técnica y en la ciencia, en las aplicaciones de la ciencia y de la técnica. Quizá la más sorprendente, y que tratamos en Cádiz, que en el homenaje a la Constitución del 12, es serendipia. Serendipia quiere decir, eso es el nombre de un rey de un cuento oriental, y es hallazgo feliz. Lo que se llama en español castizo una chamba, es una chiripa. Una persona que de pronto, pues lo de Fleming con la penicilina, eso es una serendipia. No se busca una cosa y se encuentra otra. Es un hallazgo feliz. Y fue muy complicado, pues claro, contar toda la historia de los reyes de Oriente, que es el que da nombre, que da el nombre a la serendipia. Luego resulta que entre los académicos había gente que había escrito trabajos sobre serendipia, había un libro norteamericano sobre la serendipia. Entonces ya, pues cuando hay bibliografía sobre las cosas es muy sencillo, no hay discusión posible. Pero al principio, yo la primera vez que me dijeron lo de serendipia no sabía qué era. Debo de confesar mi ignorancia, porque este es un término que utilizan los de ciencias fundamentalmente. Y luego sí que es muy bonito, claro, eso de que unos reyes, una historia de unos reyes de Oriente que va y es una y como pues el Calila de Dimna y esas historias medievales cruzan a Occidente, se van extendiendo, se modifica el nombre. El diccionario tiene una parte nueva que es muy divertida en este diccionario, que es un paréntesis informativo. Después de la palabra vienen estas cosas explicadas de cada una de las palabras. Esta palabra se llama serendipia por la historia de 3 reyes, de manera que no se queda el usuario con la duda, sino que sabe muy bien, en la medida de lo que es posible, y esta es la palabra que yo considero que es más curiosa de las últimas que han entrado, porque lo de morista no tenía nada de curiosidad, es una formación pues como bolivariano, es normal dentro de la lengua. Hola, soy Alexandra de segundo ESO y quería preguntar que cómo te uniste o te eligieron para ser director de la Real Academia Española. Los cargos de la Academia son todos de elección desde el primer director,
que tuvo que dimitir y en 1714 tuvo que someterse a una votación secreta. Él votó a otro para quedar elegantemente, pero tuvo los demás votos. Todos los cargos de la Academia se eligen la primera semana de diciembre, cuando cumplen el periodo que tienen. Unos tienen 4 años, el bibliotecario tiene 4, el director tiene 4, los vocales adjuntos tienen 2. Estos cargos electos no hacen propaganda. Yo no tuve que hacer propaganda de ser director. Seguramente si lo hubiera hecho no me hubieran votado. Y entonces hay unas normas, se tienen que cumplir pues tanto por ciento de los porcentajes. Se funciona absolutamente en secreto. Esto es un inconveniente feroz, pero también tiene las ventajas. Aquí opina todo el mundo luego de quién tiene que ser director de la Academia. Y con todos esos cargos electos se forma, y esto sí que es muy importante, la Junta de Gobierno de la Academia, que es la que rige un poco los destinos mientras no está el Pleno reunido. Como el Pleno solo está los jueves por la tarde 1 hora, lo lógico es que haya un grupo de expertos, que uno se encargue de la biblioteca, otro de la tesorería, otro de la secretaría, como pasa con todas las corporaciones que hay en el mundo y como los consejos de administración de la banca y como todo esto. Y entonces, en la primera votación había que sacar mayoría absoluta y yo saqué solo 2 votos, me faltaban 2 votos. Y en la segunda me sobraron 2 votos, aunque gané por mayoría absoluta, y aquí me tiene usted hasta el 11 de diciembre, ya acabando. Es muchísimo trabajo, es mucho honor, lo he pasado muy bien también, he ido a sitios impensados y he tenido que hablar de las cosas más raras del mundo, ya se pueden ustedes imaginar. Una pregunta técnica, ¿usted abandona la silla de la letra que le corresponde mientras es director? No nos sentamos en la silla de nuestra letra. Nunca. Nunca. Solo Luis María Ansón, cuando entró, buscó el sillón que tenía, yo no me acuerdo qué letra tiene Ansón, y se sienta en él. Los demás nos sentamos en el que nos toca. Si uno llega allí, se sienta en una zona y ya hasta que se muere. Ya no se mueve de esa zona. Y de vez en cuando yo paso por las sillas y toco así porque detrás de las sillas está escrita la letra. Pero ni siquiera, nunca sabemos qué letra es la de los demás, salvo alguna muy característica, la K. Yo tengo la H minúscula, que discutieron mucho si era letra. Y decían los académicos que no era letra. Y este año, para celebrar el centenario, hemos escrito un libro, los académicos, una tercera edición de un libro que ahora se vende y que entonces no se vendía, que era el elogio que cada uno hacemos de nuestra letra. Y ha quedado muy bonito, ¿verdad? Es muy curioso, absolutamente disparatado. Pues pueden ustedes imaginar escribir el elogio de la B, de Aurora Ejido, por ejemplo, que la B mayúscula. Porque los primeros académicos tuvieron las letras mayúsculas del abecedario. Así hasta la reina Isabel en el siglo XIX. En el siglo XIX la reina Isabel, aconsejada por alguien, vio que eran muy pocos los académicos, que eran 20 y tantos, y entonces decidieron crear la serie de las minúsculas. Se creó la serie de las minúsculas, pero como la Academia tiene sus rarezas, porque también se lo tengo que contar, la Academia tiene sus rarezas y entonces han decidido que no las van a llenar todas, y desde la reina Isabel II no se han llenado. Quedan todavía algunas sin cubrir. El último me parece que fue Ignacio Bosque, el último que fue académico de la letra sexta. Y claro, tiene un problema, que no puede hacer el elogio del antecesor, porque no hay antecesor. Y por lo demás, pues nadie se acuerda luego de la letra. Lo que sí que el anuario todos los años nos recuerda la letra, el día, todo absolutamente, porque eso desde el siglo XVIII se lleva a rajatabla. También se lleva a rajatabla el número de sesiones que uno ha asistido. Y si ha faltado, consta que ha faltado.
Mi nombre es Claudia, sí, me presento ante todo. Me gustaría hacer una pregunta. Antes ha comentado que Twitter es uno de los grandes logros que la Real Academia ha llevado a cabo en estos tiempos. La inclusión de tuitero, tuitear, ¿se le devuelve el favor? ¿Dónde quedan redes sociales como Facebook, LinkedIn, Instagram? Aprobamos antes tuitear y tuiteo que el éxito de la máquina. Las otras es que son dificilísimas de construir. Tweet es el trino de un pajarillo y el tweet no tiene ningún problema para acomodarse en castellano. En español tuitear es una forma, pero googlear es una palabra dificilísima de pronunciar, que además sí, a lo mejor hay lenguas donde tu Google no tendría problemas. Se aprobó muy pronto, además, tuitear no tuvo el más mínimo problema. Sí que tuvo al principio, y eso se lo confieso, porque luego enseguida echaron marcha atrás, muchos académicos veían un peligro enorme en el sistema, que nos podían insultar, que podían ocurrir mil cosas. Todo el mundo tenía un miedo espantoso a las redes sociales, y algunos lo tienen todavía. Pues claro, este es un sistema que es muy difícil de controlar. Nosotros tenemos un sistema de personas que están trabajando en Twitter todo el día, vacaciones, veranos, noches, festivos, porque no se puede dejar una pregunta que puede venir una madrugada a las 2 de la mañana, no se puede dejar sin contestar 48 horas. Y entonces esto pues sí que tiene unos peligros, pero ha sido un éxito desbordante. Lo de tuitear ha sido un éxito estupendo. Bueno, yo me llamo Paula. ¿Paula? Sí, y quería preguntarte que por qué admiten un término que solo se usa en España y para admitir un americanismo exigen que se haga en 3 países. El problema fundamental es que el dolor de Asale, de la Asociación de Academias, es que las palabras de España, ahora pondré algunos ejemplos, no estaban marcadas como de España, sino como del español general. El caso de los 3 países fue porque no cabían los 73.000 y había que producir un fenómeno de simplificación, puesto que existe un diccionario de americanismos que también está en la red. Y por lo tanto lo que se hacía era reducir ese diccionario a uno más pequeño. El caso de lo de España se ha marcado este año, en este diccionario, ESP, lo mismo que se ha marcado Estados Unidos, porque no sabíamos muy bien cómo resolver este problema. Y hemos hecho 2 cosas. Hacer una lista de los términos que solo se utilizan en España, que han resultado unos 300. Yo creo que son muchos más, pero que habría que ver el diccionario con mucho detalle. Pero lo que hemos hecho, Paula, que ya verá usted que esto lo hemos hecho también con la gramática, que es elegir unos países de América, mandar el original en secreto antes de que saliera, y que un grupo de especialistas de cada academia leyera el texto como si fuera un texto normal, corrido. Y todo lo que sonara raro en su país, que lo marcara. Es decir, que no haya elementos marcados en el diccionario, que llamen la atención lingüísticamente. Este año se ha elegido, esta vez para esta edición, les puedo contar el secreto de dónde lo han leído en Chile, lo han leído en Centroamérica, en Costa Rica concretamente, y lo han leído en México, de manera que eran 3 sitios completamente, 3 zonas lingüísticas completamente distintas. Nos han hecho las observaciones, que si quedan cosas, sí que quedan cosas. Mire, le voy a dar un ejemplo muy claro y lo va a entender enseguida. El diccionario nuestro se arma unos líos terribles con zumo y con jugo. Con zumo y con jugo. No distingue, como en América, el jugo es el de la fruta y el zumo es el de la cáscara. Entonces el diccionario nuestro no lo distinguía esto. Esto creaba unos problemas
Pero como en España la gente pide zumos de naranja, pues es muy difícil. Y ha tocado usted un punto que a mí me desespera, continuamente lo estoy viendo, que hay muchos usos que el diccionario desconoce de América, porque era lógico que los diccionaristas no conocieran América. Había muchos que no habían pisado América más que para un congreso. Y el conocimiento. Le voy a poner un ejemplo, Paula, que le va a gustar mucho. Hay una voz que es una sustancia estimulante que se llama copal en la zona de México, de Guatemala, y que, por ejemplo, cuando la noche de muertos salen de las casas, ahora le contaré, y van con los pocillos de barro, con el copal, es de noche y el humo va subiendo, es una cosa enervante e impresionante, y con eso llegan a las tumbas del cementerio, el copal. Porque claro, el copal, para el académico que estaba escribiendo el artículo copal, en su vida hubiera sospechado que había algún pueblecillo que en los días de muertos iban, pues había puesto sustancia que se usaba. Claro, cuando uno ha visto perfectamente salir al indígena de la choza con el copal en la mano, no puede utilizar usaba. Esa forma verbal denuncia al redactor. ¿Comprende? Claro, la imagen es soberbia cuando llega uno por la noche, a las 12 de la noche al cementerio, el Día de Muertos, y está la gente en las tumbas, y está el copal ardiendo. Es una cosa prodigiosa, claro, como no hay luces, porque son zonas muy poco habitadas, es realmente impresionante. Bueno, pues aquí tiene un ejemplo muy bonito, el ejemplo del copal, no se le olvidará nunca, Paula. Te quería preguntar ¿por qué te apasionaste por la lengua? Bueno, yo tengo unas circunstancias familiares muy extrañas, porque mi papá era profesor de instituto y fue profesor mío. Y desde muy pequeñito pues viví en un mundo de libros, de amigos y de alumnos de mi padre, de gentes que venían por casa, y me estuve en contacto muy pronto con la lengua. Yo estudié en una facultad que no había filología, no había lengua española, y solo había geografía e historia en Zaragoza. Y estuve dudando entre ser geógrafo o marcharme a estudiar filología. Y al final marché a estudiar filología con mi maestro a Madrid, y estuve en Madrid un tiempo, y fue una época muy productiva y aprendí mucho. Pero mi padre, que se veía que era sordo completamente, se marchó de profesor a una universidad de Barcelona. Y entonces me fui con él porque no podía andar solo por la calle. Y entonces allí conocí otro tipo de trabajos de léxico y de filología. Tuve un maestro excepcional en literaturas románicas. A mí me gusta mucho la literatura, es lo que de verdad me hubiera gustado explicar, pero no me dejaron. Cuando fundamos la universidad mía, en el 68, todos eran de literatura y el único que era de lengua fui yo, y me tocó rápidamente explicar lengua. Es decir, que mi lengua viene de caminos muy diversos. Y luego sí que he trabajado mucho en lengua, me divierte mucho, lo paso muy bien. Es muy bonita, el trabajo en filología es un trabajo excelente. Y sobre todo es que se ve, a través del diccionario se ve lo que es la historia cultural de un pueblo. Se lo decía yo al periodista de Tiempo esta mañana. Esto del copal que les he contado, por ejemplo, pues eso es emocionante. Es cuando se ve salir a los indígenas en un pueblecito de un valle de México a las 9 de la noche en la oscuridad, camino de las tumbas de la familia. Eso es una cosa impresionante, y eso no es un problema de léxico, es un problema de creencias, de muchas cosas. Y pues eso, y al final uno cuando se da cuenta, pues lleva ya 50 y tantos años dedicado a eso. Como dijiste que te gusta mucho la literatura, ¿cuál es tu libro favorito? Yo vengo de... Yo tuve la fortuna que el gobierno me encargó el cuidado de la primera edición del Quijote en el año 2004-2005, que lo han dicho aquí,
Y claro, pues había vivido con Cervantes. Vengo ahora de explicar, hace muy poquito, en un club de lectura, en la Casa del Lector en Madrid, vengo de explicar las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares son maravillosas, son divertidísimas, son libros estupendos, entretenidísimos. Pero si tuviera que decirles, pues no sabría qué obra me gusta más. Porque yo hay una obra de Galdós que leo todos los años, ahora que soy director ya no la puedo leer todos los años, que se titula La Fontana de Oro, que es un comienzo sorprendente de novela. También es muy bueno los comienzos de otros novelistas, no necesariamente de Galdós. Y ¿sabe lo que pasa? Que cuando se ha trabajado mucho en problemas de lengua, te has puesto en contacto con libros de tipo muy diverso, con el Lazarillo, y claro, y yo he dado clase muchas veces de literatura. Los 6 primeros capítulos del Quijote los habré explicado más de 100 veces en mi vida. Entonces, pues claro que le voy a decir, pero a la literatura he hablado de Mutis. Yo he dado un curso una vez sobre la poesía de Álvaro Mutis. La poesía de Álvaro Mutis es sorprendente. Es una poesía magnífica. Me gusta mucho Garcilaso. Si tuviera que elegir un poeta me quedaría con Garcilaso, claro. ¿Cuál es, digamos, la editorial que te parece más fina o elegante de libros? Yo estoy dudando porque yo tengo 2 editoriales predilectas. Una es la que editó en Alcalá la Biblia Poliglota del Cardenal Cisneros, que es una auténtica maravilla. La Biblia está en las distintas lenguas, correlativos los textos, con una limpieza absoluta. Es un ejemplar maravilloso. Tuvo la desgracia de que salieron en un barco para Italia, el barco naufragó y se perdieron 300 o 400 Biblias. Pero si le tuviera que decir una editorial, yo me quedaría, por razones muy diversas que se lo voy a explicar ahora, con una editorial de Venecia, de principios del siglo XVI, de un humanista que se llama Aldo Manuccio, que es el que inventa las ediciones de los clásicos que hoy todavía manejamos. Es el tipo de modelo de edición clásica. Son de una limpieza, son preciosos, de griego, de latín, con papeles incluso de colores. Son unas ediciones magníficas, nada comparable a lo que existe actualmente. Pueden ustedes ver una Complutense, una Biblia poliglota, y verán que eso no se parece en nada. Nada hay comparable a esa Biblia. Hay otras Biblias que también son impresionantes. No sé, yo trabajé una temporada con la Biblia de Ferrara de los judíos españoles de 1554, que es asombrosa, es una Biblia que pesa no sé cuántos kilos, es un libro prodigioso. Pero sí, y de todos me quedaría con Aldo Manuccio, porque además la imprenta Aldina, como se dice, el adjetivo derivado de Aldo es Aldina, la imprenta Aldina es capaz de renovar la educación. Estos textos fueron los que se leyeron en las universidades, fueron los que utilizaron los profesores, y son los textos de los humanistas en toda Europa. Querido director, rector, consejero cultural, por supuesto, creo que hemos dado un buen repaso a muchas cosas. El hablar del sentido de la educación y del cuidado de las palabras es sin duda un broche magnífico para esta intervención. Acuérdense de escribir bien, de hablar bien, para tener una buena calidad de vida. Esto es algo en lo que insistimos mucho. Y bueno, pues director, me perdonas, vamos a terminar con un americanismo. Yo creo que esto ha estado muy chévere y nos ha gustado muchísimo, y por supuesto ya estamos deseando que regreses a acompañarnos con nuestro amado y querido diccionario. Muchas gracias, buenas tardes.